Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 28 de febrero de 2018. Se acabó el segundo mes del año, queridos amigos. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La muerte de 5 soldados y las heridas de otros 10 en norte de Santander. El ELN ya está maduro para la paz. Porque aquí se hace la paz con los peores asesinos, con los más eficientes para matar. Cuando el ELN salió con la noticia de que iba a ser una tregua en época electoral, noticia que fue tan difundida y que tan emocionadamente recogió el presidente Santos, ¡qué maravilla! Los del ELN no van a matar en época electoral. Aquí dijimos, quiere decir que se tienen que esmerar en matar de aquí al 9 de marzo. Así fue. Y entonces ahora dicen que hay indignación con el ELN. Pero eso sí, que si quieren abrir negociaciones, el gobierno está dispuesto. Que cambien de conducta. Que estén siquiera 24 horas sin matar a ningún colombiano y poner ninguna bomba en ninguna parte, y verán cómo iniciamos el proceso de paz. Ya está listo el señor Bell, ya está listo el general Padilla, todos en sus marcas, listos ya a negociar la patria con el ELN también. ¿Cuánto renta su inversión en pensiones? ¿Lo han mirado ustedes? Ese es un tema importantísimo porque es su economía, es su ahorro, es lo que usted va a tener para la vejez y es la hora en que cada uno empiece a mirar su propio extracto para saber cuánto le está rentando, no cuánto rentan las pensiones globalmente consideradas. No, usted, Pedro Pérez, el que me escucha, mire su extracto y diga, las pensiones me rentaron tanto en este año. ¿Es un buen negocio o no es un buen negocio? Yo diría que si rentan menos del 10% anual, el negocio no es bueno, pero es cosa de examinarlo. Trataremos ese tema con mucho cuidado. Se roban la plata para alimentación de los niños. La última noticia es que hay una cantidad de dinero disponible que los alcaldes no han utilizado para alimentar a los niños, pero no muchas, son 7.000 millones de pesos, pues unos desayunitos para los niños. No los utilizan los alcaldes, está muy mal hecho que lo hagan, pero hay 500.000 millones de pesos embolatados, y aquí nadie da cuenta y razón. 500.000 millones de pesos de la comida para los niños pobres de Colombia. ¿Habrá derecho? ¿Será eso posible? Luis Alfredo Ramos, jefe de campaña de Iván Duque. Nos parece que este es un cambio fundamental en las tendencias de la política colombiana en este minuto. Se daba por sentado que el Partido Conservador acompañaría a Marta Lucía Ramírez. Esta posición de Luis Alfredo Ramos, que es un jefe conservador de primer nivel, pues o lo ha sido tradicionalmente, tiene un significado muy importante en la campaña que desembocará en la elección de uno de 3 candidatos, Iván Duque, Marta Lucía Ramírez o Alejandro Ordóñez, como candidatos únicos del centro del no, o de la derecha, o del centro derecha colombiano. Dios nos libre de hablar de derecha, porque esa es una mala palabra para muchos, a la presidencia de la República. Y dale con el cuento de los 3 ceros. ¡Qué maravilla de elemento distractivo el que se consiguieron! Recordamos hace unos años que tenía una situación muy difícil el gobierno militar del Brasil, y resolvió utilizar a Pelé y a la selección del Brasil, que era entonces la selección más importante del mundo, para hacer un mini mundial en Río de Janeiro. Y así fue.
organizaron un mini mundial con las 5 o 6 selecciones más importantes del mundo y la gente dejó de hablar de los problemas del Brasil y de la junta militar y se puso a hablar de Pelé. Aquí nos tienen hablando de 3 ceros. Como no tenemos mini mundial para organizar, entonces hablamos de los 3 ceros. Valiente majadería. Perder el tiempo en eso. Empezar a discutir ese asunto cuando tiene el país los problemas que tiene, de la pobreza de la gente, de la falta de empleo de todo el mundo, de la caída de la industria, de la caída del sector agrario, todo, es una fuente de malas noticias a entretenerlo con 3 ceros en un billete, para que a la gente le digan, vea, si usted tenía 10.000 pesos, ahora eso va a valer 10 pesos, y entonces, ¿qué me pasa? ¿Y cómo doy las vueltas? Y majaderías como esas para entretener a la gente en vísperas electorales. El fiscal de la JEP quiere investigar delitos sexuales de las FARC. Eso es un mandado que el fiscal de la JEP le está haciendo a los guerrilleros de las FARC. Eso está claro. El Congreso de la República dijo que el tema de los delitos sexuales en todas las mujeres, pero especialmente en las niñas, iba a ser tratado de acuerdo a las leyes ordinarias de la República. Pues el fiscal de la JEP sale a tenderle la mano a los guerrilleros y dice, voy a investigar estos delitos, a ver si la cosa le cuadra, y entonces ya los bandidos de las FARC no van a tener que responder por los delitos sexuales, delitos atroces si los hay, porque eso se va para la JEP, y entonces lo meten dentro de los delitos políticos y vamos a terminar en que los de las FARC no tenían más remedio que violar a las niñas y que hacerlas abortar, porque esa es parte de la guerra. De manera que el fiscal de la JEP, haciéndole mandados a las FARC, no ha empezado la JEP a funcionar y ya se luce con esto. Eso es para que vayan viendo de qué tamaño va a ser la JEP y cuál es la orientación del fiscal de la JEP. Tenderle la mano a las FARC para que no respondan por el horror de los delitos sexuales que han cometido. El canciller venezolano dice que Venezuela no acepta ayuda humanitaria porque en Venezuela no hay crisis humanitaria. Se necesita coraje para decir una cosa de esas, semejante bandido, cuando la gente sabe que en Venezuela se mueren los jóvenes, los viejos, los niños de hambre física, que no hay nada en los mercados que comprar, que los niños están levantándose con retardo mental por desnutrición, que los ancianos se mueren sin ayuda de ningún género, que los enfermos que necesitan diálisis no tienen quien les practique una diálisis porque no hay elementos suficientes para eso. Pero no hay crisis humanitaria. Se necesita coraje, se necesita cara para ser tan cínicos. Definitivamente, los patriarcas en decadencia como Maduro y como Santos aquí desarrollan un sentido del cinismo, una capacidad para decir mentiras sin que se les mueva un músculo de la cara. Se quedan impasibles. En Venezuela no hay crisis humanitaria. Colombia está mejor que nunca y el mundo entero lo reconoce. Por Dios. Ecopetrol triplica utilidades. 6.6 billones. Los precios del petróleo han ayudado mucho. Ecopetrol tiene un buen balance y entonces Santos dispondrá de más dinerito para gastarse de aquí al 7 de agosto, porque suponemos que el primer pago o el segundo pago, quién sabe, a Ecopetrol en cuánto tiempo la obliguen a pagar estos dividendos con tal de que le entren a Juan Manuel Santos, para medio cuadrar caja, teniendo a la vista una crisis fiscal sin precedente, como lo dice Moody's. Hoy estaremos con un exministro de Hacienda y uno de los hombres que más conoce el tema, diciéndonos qué significa que Moody's nos haya pasado de condición estable a negativa. Moody's sí sabe cómo es la cosa y no habla de quitarle 3 ceros a los billetes, sino de la situación real del país, que es un caos. Lo que va a dejar Santos será eso, un caos.
Maduro dejó inscrita su candidatura a la presidencia sin oposición. Un señor Falcon que es chavista de toda la vida, y otro señor que es un pastor evangélico o algo así que no lo conocen ni en la casa. De manera que Maduro no tiene oposición y será reelegido presidente de Venezuela. Dios tenga de su mano a ese querido país. La Corte Suprema de Justicia revocó un fallo de un tribunal que decía que los periodistas tenían que revelar las fuentes. En un caso famoso que hubo aquí en Colombia, entonces dijo, no, usted como periodista tiene la obligación de revelar las fuentes, saber de dónde sacó lo que está diciendo. La Corte Suprema de Justicia acaba de decir que no, que los periodistas no tenemos la obligación de revelar nuestras fuentes. De manera pues que si Monseñor el arzobispo de Cali quiere que yo cuente cuáles sacerdotes me dijeron lo que me dijeron, pues se va a quedar con los crespos hechos, porque obviamente no voy a revelar esas fuentes porque no tengo obligación de hacerlo, porque eso es llave de la democracia, clave de la democracia y de la libertad de prensa en el mundo, contra la que obra pues el arzobispo de Cali y los que siempre están pendientes de sacar ventaja de estas circunstancias. A propósito del arzobispo, sigo esperando su ilustrísima que me diga qué es exactamente lo que debo rectificar. 22 años de cárcel para magistrados que negociaban tutelas en Cúcuta. Unas tutelas contra Ecopetrol. Creyeron que iba eso a pasar desapercibido, como pasan desapercibidas tantas tutelas. Si hay algún mercado negro espantable en Colombia, es el mercado negro de las tutelas. Pero pasa, nadie sabe, a la Corte Constitucional llegan las tutelas para revisión, la Corte recoge una de cada 1000 o de cada 10.000 y nada se sabe de lo que está pasando en las regiones con las famosas acciones de tutela. 22 años a estos magistrados de Cúcuta, ojalá sirviera eso como ejemplo para los que hacen lo mismo todos los días. Hay un proyecto de ley que busca congelar el predial por 5 años. Ya lo hemos dicho, el impuesto predial se ha convertido en una norma confiscatoria. En medio de la crisis económica en que estamos, la gente ve que no puede mantener sus viviendas y que las tiene que arrendar o que las tiene que vender porque no tienen capacidad de pago. Lo que está sucediendo en Bogotá con el alcalde Peñalosa es sencillamente dramático. Y hay gente que no cuenta, no sabemos por qué, pero los aumentos son sencillamente descomunales. Peñalosa se le anticipó a Petro en la idea de confiscar los bienes de los colombianos a través de los impuestos prediales. Cómoda forma de hacerlo. La ACNUR, que es la asociación de la ONU, el cuerpo de la ONU, el instituto que se ocupa de los desplazados, está muy preocupado por los que se están saliendo de Venezuela. ¿Qué tan astutos estos del ACNUR? ¿Cómo lo descubrieron? Llevamos por lo menos 3 o 4 años mirando este éxodo o más, este éxodo de los venezolanos hacia cualquier parte, tratando de no estar simplemente en Venezuela. Y la ACNUR ahora lo descubre. Estos de la ONU son de una oportunidad y de una rapidez en la toma de sus decisiones que lo dejan a uno sencillamente atónito. La situación de Yemen es catastrófica. Lo dice también la ONU. Hay 22 millones de personas que necesitan inmediatamente ayuda humanitaria. En Venezuela hay como 30 millones y no dice nada las Naciones Unidas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que fue el que se pronunció en este caso. Y esto se junta con el problemita de que Irán le está pasando armas a los hutíes, que son los que alimentan la guerra de la oposición en Yemen. Entonces, Rusia
dice que no acepta ninguna sanción contra Irán, los Estados Unidos dice que podrá imponerla unilateralmente. Lo de Yemen es una catástrofe humanitaria, como lo de Venezuela también. Se reabre la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Netanyahu da marcha atrás. Le estaba imponiendo unos impuestos inmanejables a las iglesias que trabajaban en los lugares santos. Parece que se está retractando y por eso se vuelve a abrir la iglesia más sagrada para todos los católicos, la que guarda el Santo Sepulcro de Jesús. Un juez de origen mexicano en los Estados Unidos dijo que el muro no es inconstitucional. Lo curioso es que fue un juez al que Trump maltrató durante su campaña precisamente porque tenía ascendencia mexicana. Ese juez está demostrando lo que vale la imparcialidad y la objetividad. Gran premio en Francia a Sofía Gaviria, la candidata al Senado por el Partido Liberal y actualmente senadora de la República, por sus desvelados intentos para proteger a las víctimas de las FARC. Sofía Gaviria recibe un merecido reconocimiento mundial a su tarea. Sofía Gaviria, candidata del Partido Liberal al Senado de la República, reconocida universalmente en su gestión. Hay un boomerang demócrata. Esto no se ha planteado suficientemente bien, la prensa ha tratado de ocultarlo. Hay una acción contra Trump por haber manipulado las elecciones a través de un montaje que se habría hecho en contra de Hillary Clinton y al Partido Demócrata. Y se ha comprobado que fue al contrario. El FBI ha tratado de proteger a Hillary Clinton. La verdad es que ella pagó, o el Partido Demócrata pagó, por el montaje del FBI contra Trump. Eso es lo que cree el fiscal de los Estados Unidos, el señor Sessions, que ya ordenó abrir la investigación. Boomerang en contra de Hillary Clinton y de los demócratas. Colombia empeoró en las pruebas A ver. Esto, desde luego, es una noticia por ahí perdida en la mitad de la nada. Nadie lo cuenta, pero nuestros niños son cada vez menos hábiles, están menos bien formados en las materias esenciales del saber. Y cada momento estamos peor. Entonces, cuando Santos habla de la educación y de las maravillas que dijo de la educación, no le basta con saber que los niños al mediodía tienen que salir a la calle para que lo eduquen las bandas criminales y las ollas del microtráfico, sino que los niños colombianos aprenden menos, es decir, están por fuera del mundo. Solo la educación es capaz de romper las barreras de la desigualdad y de ponernos en camino de una recuperación que ahora se llama aquí competitividad. Si los niños no aprenden, no hay nada que hacer en el futuro. Y en Hoy en la Historia recordaremos cómo el corso Napoleón Bonaparte saltó de campanario en campanario desde el Golfo de Juan hasta los palacios de París. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Los invitamos como siempre a que sintonicen nuestra señal de alta calidad en Internet a través de los dispositivos móviles, de su smartphone o de su tablet, en las plataformas Mundo Radio y TuneIn Radio. Escriben simplemente La Hora de la Verdad y ahí tienen ustedes audio de alta calidad para que nos lleven en el bolsillo, en su vehículo, en cualquier parte donde se encuentre en Colombia o el mundo. También nos pueden hacer sintonizándonos en los diales en Colombia, 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, de Radio Red de RCN. Recuerden nuestras redes sociales y síganos en Twitter, @Hora de la Verdad, y en Facebook, La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.
Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. Como siempre, en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6 de la mañana, 22 minutos. Muy buenos días a todos. Hablemos qué les parece del atentado, de ese nuevo atentado del ELN. Ayer lo conocíamos, que dejó 5 soldados muertos y 10 más heridos. Y que confirma que las negociaciones de paz con ese grupo narcoterrorista son pura pantomima, no son otra cosa. Este último atentado fue en la vía que comunica a los pueblos de Tibú y Salazar de las Palmas, en el departamento del norte de Santander. Y lo curioso es que se produjo justo un solo día después de que el ELN anunciara un cese al fuego unilateral de 5 días para facilitar, dicen ellos, el normal desarrollo de las elecciones legislativas de marzo, ¿no? Recordemos que se suspendieron las negociaciones de un nuevo ciclo con el ELN desde enero, precisamente por los constantes ataques, ¿no? Que no han cesado, sino que se han intensificado, escondiéndose el ELN en Venezuela, ¿no? Como diferentes veces ha dicho el Ministerio de Defensa. Pues bien, a pesar de que el ministro de Defensa dijo ayer precisamente que no hay ni un solo cabecilla del ELN que pueda dormir tranquilo, pues la verdad es otra. Los que no pueden dormir tranquilos son los ciudadanos colombianos, que sufren constantemente los ataques del ELN. Mientras tanto, el presidente Juan Manuel Santos llamó cobardes a los narcoterroristas del ELN. Y la pregunta es, ¿quién es el verdadero cobarde en esta historia? ¿Ustedes qué creen? ¿El ELN, que como delincuentes profesionales que son, pues ejecutan atentados terroristas y matan, mienten y extorsionan? Esa es su profesión, ¿no? ¿O el gobierno, que a pesar de las declaraciones en donde se muestran ofendidos, mantienen, sin embargo, las intenciones de negociación y se dejan manosear por una de las narcoguerrillas más tenebrosas en el mundo? ¿Quién es el cobarde? Buena pregunta. El ELN en lo suyo, matando, poniendo bombas, asesinando militares y asesinando policías, aterrorizando a la gente, volando los oleoductos, atacando a Ecopetrol. Seguimos sin saber qué ha pasado finalmente con las instalaciones de Ecopetrol en el departamento del Meta. Prácticamente estaban cerradas por cuenta del ELN, y ahora pues esta bomba que obviamente suscita la indignación nacional, la repugnancia total del país con esos bandidos con quienes Santos quiere seguir negociando en Quito. Ya el gobierno ecuatoriano le está haciendo mala cara a estos bandidos del ELN allá en el Ecuador, pero en fin, las cosas siguen su curso, el ELN matando y el presidente Santos esperando para reconciliarse con ellos. Ahí están Bel y el general Padilla listos para darse el gran abrazo con estos asesinos. Claro. Es que ese es el tema, ellos están ahí, listos, a pesar de esos insultos que lanza el gobierno y que les llama cobardes. Y yo insisto, ¿quién es el cobarde en esta historia, no? Buena pregunta, con muy fácil respuesta de otra parte. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 28 de febrero de 2018. Faltan 160 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia, el narcogobierno que preside el sátrapa de turno. Reviviendo los días en que le robaron las elecciones al electo presidente de Colombia, Óscar Iván Zuluaga Escobar, cuando con tulas de dinero, los ñoños y los musas, después de las 4 de la tarde, hicieron posible la fraudulenta elección del sátrapa bolivariano, más conocido como el comandante Santiago, presidente de las FARC. Ahora aparecen los famosos centros de integración ciudadana.
denunciados por la hora de la verdad y las contrataciones hechas por Fonsecon, que suma millonarias o billonarias sumas, según investigación hecha por la senadora Paola Holguín. Ahora, a la manera de la ñoñomanía, en varios operativos incautaron millonarias sumas de dinero, como lo tituló Caracol.com. Primeras incautaciones de dinero en efectivo a 2 semanas de elecciones. Así aparece en Caracol.com. Cuando 2 parejas de ciudadanos fueron sorprendidos en las carreteras del Putumayo, tierra del ministro Riverita, en vehículos que no eran de su propiedad, pero que guardaban gruesas sumas de dinero. En un vehículo llevaban 650 millones en efectivo, y al interrogarlos, aseguraron que el dinerito era legal y que su destino final era el municipio de Puerto Asís. En el segundo operativo, fueron 2 hombres los que se movilizaban en 2 camionetas, y en pequeña escaleta llevaban 800 millones en efectivo. Según los propios, su destino final era el Orito. Dinerito incautado a 2 semanas de elecciones, doctor Londoño. Llegaron pues las tulas, doctor Londoño, y se destapan las caletas para el próximo fraude electoral. Sí, señor. Fraude electoral que comenzó desde hace mucho tiempo, cuando Juan Fernando Cristo y Riverita empezaron a manipular los dineros de Fonsecon. Más de 300.000 millones de pesos por año. No, qué vergüenza. Para dedicarlos a lo que no era, a unos centros de integración que no tienen nada que ver con el orden público y con la seguridad ciudadana, pero donde por cada peso invertido en esos centros hay 5 pesos en contratos de los que nadie da razón. Y el procurador ahí mudo, y el fiscal ahí mudo, y la opinión pública desinformada, y los medios de comunicación enmermelados no dicen ni una palabra. El fraude comenzó hace rato, y comenzó en Fonsecon. Recuerden ese nombre, la plata para la seguridad y para el orden público dedicada a ganar las elecciones. Y lo dijo en su momento César Gaviria, ¿no? Sí, se señor. lo dijo muy molesto a Juan Fernando Cristo, pero después se cayó la boquita. Claro. Muy bien. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Presidenciales a lo cubano en Venezuela. Ayer se venció el plazo para inscripción a las presidenciales impuestas por Nicolás Maduro para el 22 de abril. Los inscritos son Nicolás Maduro, Henry Falcón, el pastor evangélico Javier Bertucci, Francisco Visconti, Reinaldo Quijada y Luis Ratti. Los últimos 3, Visconti, Quijada y Ratti, aunque son completamente desconocidos, se sabe que son chavistas. Con respecto al pastor evangélico Bertucci, en general se le tilda de loco. No se sabe nada de sus propuestas y es particularmente conocido porque salió en los Panama Papers y porque sus seguidores afirman que es como David y se enfrentará a Goliat para ganar por un designio divino. Respecto a Henry Falcón, fue alcalde de Barquisimeto por el chavismo, luego fue gobernador del estado de Lara también por el chavismo, también fue constituyente en 1999 por el chavismo, como Maduro y Diosdado Cabello, y hoy se define como chavista light y opositor. Para muchos es evidente que Falcón es el candidato puesto por Maduro para que finja que sí hay oposición en Venezuela y decir ante la comunidad internacional que esta incluso participa en elecciones. Por su parte, Maduro oficializó su candidatura para el fraude del 22 de abril y lo hizo en torno a una campaña cuya imagen principal recuerda la bandera de la Unión Soviética que tenía los rostros de Lenin y Stalin de perfil. En un enorme cartel puesto atrás de la tarima donde dio su discurso, se leía "Juntos todo es posible" como lema, y del lado izquierdo estaba primero el rostro de Hugo Chávez de perfil y le seguía también de perfil el de Nicolás Maduro, y frente a sus ojos una estrella. Una bandera casi idéntica a las banderas que se veían con regularidad durante la existencia de la Unión Soviética, en la que estaban las cabezas de Stalin y Lenin juntas y a veces también las de Marx y Engels de perfil. Acompañado de su esposa, Maduro presentó en tarima su Plan de la Patria 2025. Según él, se concentrará en la economía y en reanimar la revolución.
Se vienen entonces elecciones en Venezuela a lo cubano. La tiranía de Maduro eligió la fecha y las condiciones, pero además son ellos quienes eligen a los candidatos y ya se sabe quién es el ganador. Los venezolanos ya sabían esto, hace rato sabían que en elecciones no iban a salir de Maduro. De ahí que hace mucho dejaron sola a la MUD, que insistía en ir a elecciones y que hasta ahora parece haber reaccionado. Pero ahora que Maduro quedó solo y que ni siquiera la MUD decidió seguirle el juego, muchos esperan que después del 22 de abril las sanciones internacionales sean tan fuertes que incluyan el embargo petrolero y se dé inicio al fin de la tiranía de Maduro. Sí, señor, vamos a ver. Pero las cosas son muy sencillas, candidato único, como le gusta a todos estos regímenes tiránicos. Siempre ese candidato único va acompañado de 1 o 2 payasos que sacan 3 o 4 votos y que son convenientes adornos de la escena. La escena es clara, es partido con candidato único y así va Maduro para estas próximas elecciones. ¿Y en qué pararon los diálogos? ¿En qué paró la genuflexión que le hizo la mesa de oposición a Maduro? En nada, porque se le entregaron gratuitamente y Maduro está haciendo lo que le da la gana con Venezuela. ¿Cómo le parece? Dedicarse a la economía, una economía que tiene la tasa de inflación más alta del mundo, que es de muchos miles por ciento sin que pueda decirse cuál es la cifra adecuada. Un déficit fiscal sencillamente colosal, una pobreza infinita, y en estos días se dijo cuántos salarios mínimos. Son docenas de salarios mínimos los que se necesitan para satisfacer las necesidades de una familia. Esa es la situación económica de Venezuela y eso políticamente es lo que está pasando. Candidato único, como en todos los regímenes totalitarios de izquierda o de derecha. Los regímenes totalitarios son lo mismo. Eso entre el nazismo y el comunismo no hay diferencia porque todos vienen del mismo origen. De Hegel, el Estado Dios sobre la tierra. Tata Castro. Ah, no, perdóneme, Tata, no hemos hablado todavía de política. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. A finales del mes de noviembre del año pasado, cuando se aprobó la ley estatutaria para la JEP, quedó absolutamente claro que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad y otros de lesa humanidad efectuados por los terroristas de las FARC quedaban por fuera de esa jurisdicción y pasarían a la justicia ordinaria. Pero lo que nos indica hoy el hecho noticioso es que el señor Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Justicia Especial para la Paz, o digámoslo en otros términos, la Fiscalía de esa JEP, afirma que está trabajando en la conformación de un grupo especial para investigar los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Lo grave del asunto es que con el pretexto de investigar estos delitos sexuales, asuman conocimiento de las violaciones de cientos de miles de niños que fueron víctimas de violencia sexual por parte de los jefes de la guerrilla de las FARC. Es más, para mayor información, oyentes y autoridades, tenemos una evidencia que es clarísima, una veintena de niñas que fueron abusadas y violadas sexualmente por parte de la guerrilla de las FARC y que hoy hacen parte de la Corporación Rosa Blanca. Arranca la Justicia Especial para la Paz este 15 de marzo, con sedes en Bogotá, Florencia, Neiva, Pereira, Popayán, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Apartadó, Quibdó, Villavicencio y Sincelejo. Esperamos que estas investigaciones que arranca la Fiscalía de la JEP en el mes de marzo nos sirvan para incluir delitos sexuales contra menores de edad, lo que termine por entregarles absoluta impunidad a los narcoguerrilleros de las FARC. Como dice el adagio popular, doctor Fernando, piensa mal y acertarás. Piensa mal y acertarás, de manera que el fiscal ya les tendió la mano y les puso un bote salvavidas para que salgan al otro lado de semejante barullo en que se encuentran. Un verdadero naufragio, porque solamente por los delitos sexuales cometidos con estos salvajes contra las niñas campesinas, solamente por eso no hay uno solo que se salve. Pero ahí tienen fiscal propio en la JEP, para que les tienda la mano y le dice, no, yo voy a investigar y me voy a dedicar a los delitos sexuales, a ver si el fiscal Néstor Humberto Martínez muerde el anzuelo, se queda quieto y no mete a la cárcel a estos sinvergüenzas como los tiene que meter ya,
sin duda ninguna, porque son delitos comunes, según lo dijo el Congreso de la República, en ley que ya es de obligatorio cumplimiento. Tata Castro, ahora sí. Muy buenos días a todos. Con triunfo inició Atlético Nacional anoche de su participación en la Copa Libertadores de América. Vladimir Hernández en el minuto 67 anotó el gol que le dio la victoria al equipo verdolaga frente al Colo-Colo, que por primera vez triunfa en territorio chileno Atlético Nacional tras la asistencia del juvenil Jorman Campuzano, quien debutó a nivel internacional y de qué manera. Jugó apenas 39 minutos y fue una de las figuras del partido. El técnico argentino Jorge Almirón y sus jugadores merecieron este triunfo, estuvieron bien en defensa, el medio campo fue muy bien manejado por Magnelli Torres, los cambios fueron acertados y se aprovechó la única verdadera oportunidad de gol. Buen comienzo para Nacional, ganó de visitante frente al equipo más fuerte del grupo 2. El próximo encuentro será el 14 de marzo en el Atanasio Girardot de Medellín frente a Delfín de Ecuador. Hoy el turno es para Millonarios. Reciben el Campina Corinthians a las 7:45 de la noche. El equipo bogotano no ha tenido un buen comienzo este año. Solo ha ganado un partido de 5 jugados en el torneo local, a pesar de haber terminado campeón el año pasado. Y en la Copa Libertadores no gana un partido desde marzo de 2013. Hoy, frente al campeón de Brasil, el más fuerte, el favorito del grupo 7. Duelo de campeones, doctor Londoño. Duelo de campeones, de manera que el Nacional nos dio una primera satisfacción, ojalá sigan así, sí. Como dicen por ahí popularmente, algo caliente que nos entre el cuerpo, ¿no? Sí, señor. En medio de las cosas que estamos viviendo, que por lo menos nuestros deportistas nos den alguna satisfacción.